Hola a todos compañeros. Eh, yo voy a explicarles un poco del capítulo 27 del libro de Guyton. Específicamente la segunda parte, sí, la que es el flujo de sangre renal, ¿no? Bueno, pues comenzamos. ¿Sí? Sí, ahí está. Empezamos el tema del flujo sanguíneo renal. En un hombre de 70 kilos, el flujo sanguíneo combinado a través de ambos riñones es de aproximadamente 1100 mililitros por minuto o aproximadamente el 22% del gasto cardíaco. También dice que el flujo de sangre renal y el consumo de oxígeno. Tenemos que los riñones normalmente consumen el oxígeno al doble de velocidad del cerebro, pero tiene casi 7 veces el flujo sanguíneo del cerebro. Esto significa que pues el riñón consume 7 veces más oxígeno que el cerebro, ¿no? En esta imagen que está aquí a la derecha, se puede ver que mientras mayor consumo, más reabsorción de sodio, más trabaje el riñón, más oxígeno consumirá, ¿no? Por eso que es consumo de oxígeno y reabsorción de sodio. ¿Sí? Mientras menos reabsorción, obviamente menos cantidad de oxígeno va a absorber. También tenemos las determinantes de flujo sanguíneo renal, que es la presión de la arteria renal, presión de la vena renal, que es de 3 a 4 milímetros de mercurio, y la resistencia vascular renal total. Esta resistencia están las arterias lobulares, aferentes y eferentes. El flujo de sangre en base recta de la médula renal es bajo en comparación con la del flujo de la corteza renal. Aquí tenemos también una breve descripción de lo que quiso decir. Es que la parte exterior del riñón, que es la corteza renal, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo en la médula renal presenta solo el 1 o el 2% del flujo sanguíneo renal total. Control fisiológico de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Determinantes de la tasa de filtración glomerular más variable y sujeto a control fisiológico es la presión hidrostática glomerular. Esta variable a su vez está influida por estos sistemas por estas cosas, ¿no? Que por ejemplo, una de ellas está el sistema nervioso simpático, las hormonas, los autocoides, que son las sustancias vasoactivas que se liberan en los riñones y actúan localmente. Y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones. La activación fuerte del sistema nervioso simpático disminuye la tasa de filtración glomerular. Esencialmente, todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas, aferentes y eferentes, están ricamente inervados por fibras nerviosas simpáticas. Los nervios simpáticos renales parecen ser los más importantes en la reducción de la tasa de filtración glomerular durante las alteraciones agudas graves que duran unos pocos minutos a unas pocas horas. Muy bien, en esta tablita podemos ver primero el control hormonal y autocoide de la circulación renal. Varias hormonas y autocoides pueden influir en la tasa glomerular y el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Aquí podemos ver varias hormonas o autocoides y sus efectos en la tasa de filtración glomerular. Entre ellos podemos saber la noradrenalina, la epinefrina, la endotelina, la angiotensina 2, las prostaglandinas de óxido nítrico y derivados del endotelio, ¿sí? Para explicarlo un poco mejor, voy a utilizar esta otra imagen, la cual, como decimos, la médula suprarrenal da la noradrenalina y la adrenalina. Estas, como se puede ver aquí en la imagen, funcionan como vasoconstricción en las arterias aferentes y eferentes, ¿sí? Estas tienen principal función, por decirlo así, cuando hay una hemorragia grave. También otra de las hormonas que decían es la angiotensina 2, la cual hace la constricción en la arteriola eferente, ¿sí?
Está dada por el sistema, esta es dada por el sistema renina-angiotensina, ¿sí? También tenemos otro que es que está aquí, el óxido nítrico, ¿sí? Que hace una vasodilatación, como acá lo dice, en la arteria aferente. Sí, también la endotelina hace una constricción en la arteria aferente y esta es dada por las lesiones vasculares, ¿no? Actúan las lesiones vasculares, que como acá podemos ver, la podemos ver varias, que es la hemostasia, la texemia del embarazo, toxemia del embarazo, insuficiencia renal aguda y uremia crónica, ¿sí? Más o menos. A ver. Y también tenemos, entre otras cosas, la autorregulación de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Este, bueno, los mecanismos de retroalimentación intrínsecos a los riñones normalmente mantienen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración relativamente constantes a pesar de los cambios marcados en la presión arterial. Esto va a ser referenciado o explicado en la tablita de la derecha inferior. Esta constancia relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal se denomina autorregulación. ¿Sí? Aquí podemos ver en la tabla que está a la derecha inferior que no importa si la presión arterial cambia o baja o aumenta, ¿sí? Porque aquí el flujo sanguíneo renal siempre se va a mantener estable, siempre se va a regular. Muy bien. Retroalimentación tubuloglomerular y autorregulación de la tasa de filtración glomerular. El mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular tiene dos componentes que actúan juntos para controlar la tasa de filtración glomerular. Uno es un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente. ¿Sí? Uno es un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente. El otro es un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtaglomerular. En esta imagen, que está igual a la derecha, que está a la derecha inferior, podemos ver una porción del túbulo distal, ¿sí? La mácula densa, que es esta, que son las células que están aquí, y las células yuxtoglomerular, ¿sí? Aquí tenemos la arteriola aferente y eferente, ¿no? Aferente y aferente, ¿sí? Muy bien. Para explicarlo un poco mejor, estamos en este cuadro, ¿no? Nos vamos en este cuadro. Aquí dice que la presión arterial, si la presión arterial es baja, también va a ser bajo el hidrostático glomerular presión, la presión hidrostática en el glomérulo, ¿no? Y por ende va a ser más bajo en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y por lo tanto va a disminuir la mácula densa, que es ¿cómo se llama? Cloruro de sodio. Estas ya a su vez, perdón, estas a su vez, para aumentar, como el sistema detecta que no está recibiendo bien el cloruro de sodio, va a activar la renina. La renina va a aumentar la presión hidrostática, ¿sí? Pero la arteriola eferente, perdón, ¿sí? Aumenta la presión arterial, haciendo una vasoconstricción, me parece, ¿sí? Y por ende va a aumentar va a aumentar la presión hidrostática del glomérulo y por ende pues va a aumentar la tasa de filtración glomerular. En este ejemplo, me parece que no, en este sí. También podemos ver la, la resistencia, ¿no? La mácula densa hace que la arteriola resistente aferente haga, tenemos que en esta parte tenemos que la resistencia de la arteriola aferente disminuye también, ¿sí?
Acá, como habíamos visto, bueno, como se ve en este cuadro, al hacer todo este seguimiento, ¿sí? Se hace la reabsorción del cloruro de sodio, ¿sí? Autorregulación miogénica del flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular. Esta capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, ¿sí? Es la capacidad de resistirse al estiramiento, ¿no? Y de regresar a su forma. Mecanismo. El estiramiento de la pared vascular permite mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción. Este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión. Para terminar, tenemos este cuadro, esta imagen, que, como podemos ver arriba, cuando nosotros comemos, hacemos una ingestión de proteínas, ¿sí? De ahí, pues obviamente aumentan los aminoácidos, eh, aumenta la reabsorción en el túbulo proximal de aminoácidos, aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, ¿sí? Aumenta la reabsorción de de sodio en el túbulo proximal y aumenta la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal, ¿no? Disminuye la mácula densa que se encuentra en el túbulo contorneado distal y la arteriola deferente igual disminuye su resistencia, haciendo que aumente la tasa de filtración glomerular. Y con esto terminamos, pues ya lo que sería la exposición. Vamos a ver qué